Mi hijo Kevin me llamó exactamente a las 6:37 de la tarde del sábado. Papá, cancelamos la fiesta. El catering no llegó. Mejor la hacemos otro día, me dijo con una voz rara, como nerviosa. Era mi cumpleaños 68 y Sandra, mi nuera, había insistido durante semanas en organizar una celebración familiar en mi propia casa. Va a ser algo íntimo, don Carlos. Solo la familia cercana. Me había dicho mientras limpiaba la cocina que Patricia había decorado con tanto cariño antes de morir. Me quedé parado en medio de mi sala, sosteniendo el teléfono en la mano, tratando de entender qué había pasado. Desde las 5 de la tarde había estado listo, con mi camisa celeste que Patricia me había regalado en nuestro último aniversario, la que ella decía que me hacía ver más joven. Tenía el cabello peinado con la gomina que compraba en la farmacia de la calle Market, y hasta me había puesto la loción Old Spice que guardaba para ocasiones especiales. Los zapatos negros brillaban como espejos después de haberlos lustrado. Durante media hora, el silencio de la casa me pesaba en los hombros como cemento húmedo. Habían sido 3 años desde que Patricia se fue. 3 años de cumpleaños donde Kevin y Sandra fingían que se acordaban, llegando siempre tarde con un pastel comprado en el supermercado y disculpas sobre el tráfico en la autopista 5. Pero esta vez había sido diferente. Sandra había llamado el lunes, después de tanto tiempo sin hablarme, para decirme que querían hacer algo especial. Usted se merece que lo celebremos como se debe, me había dicho. Y por primera vez en 1900 años, escuché en su voz algo que se parecía al respeto. Durante toda la semana había estado emocionado como niño esperando la Navidad. Le había contado a mi compadre Aurelio en el taller, le había dicho a doña Carmen en el mercado de la calle Nacional, hasta le había mencionado al muchacho que me vende el periódico en español todos los domingos. Por fin mi familia me va a celebrar como corresponde, les decía, sintiendo por primera vez en años que tal vez las cosas entre Kevin y yo estaban mejorando. Pero algo en la voz de Kevin no me cuadraba. Era el mismo tono que usaba cuando era adolescente y me mentía sobre dónde había estado. El mismo nerviosismo que tenía cuando Patricia lo interrogaba sobre las calificaciones o cuando llegaba tarde de las fiestas. Un mecánico como yo, después de 45 años arreglando carros, aprende a detectar cuando algo suena raro, cuando un motor hace ruido extraño aunque todo parezca normal por fuera. ¿Por qué el catering no había llegado? ¿Acaso no habían confirmado? Sandra era obsesiva con los detalles. Revisaba todo 3 veces antes de tomar cualquier decisión. Era imposible que algo tan importante se les hubiera pasado por alto. ¿Y si realmente había un problema? ¿Por qué no me habían llamado antes? ¿Por qué esperaron hasta las 6:30 para avisarme que todo se cancelaba? Me senté en mi sillón de cuero café, el mismo donde Patricia y yo veíamos las novelas todas las noches después de cenar, y traté de encontrarle sentido a lo que había pasado. La mesa del comedor todavía tenía el mantel bordado que Patricia había heredado de su madre, el que yo había puesto con tanto cuidado pensando que por fin iba a servir para algo importante otra vez. Las copas de vino que solo usábamos en Navidad estaban limpias y ordenadas en la vitrina, esperando un brindis que ahora no iba a llegar. Una sensación extraña me recorrió el estómago, como cuando sabes que algo malo va a pasar pero no sabes exactamente qué. Era el mismo presentimiento que tuve la noche antes de que Patricia se desplomara en la cocina, como si el aire mismo me estuviera advirtiendo que mi mundo estaba a punto de cambiar. Pero me negaba a aceptar lo que mi instinto me gritaba. Kevin era mi hijo, había cometido errores como todos los jóvenes, pero no era capaz de algo tan cruel. ¿O sí? Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en mi sillón durante casi 1 hora, dándole vueltas a la conversación. Algo no encajaba en toda esta historia del catering. En los 45 años que llevaba viviendo en San Diego, desde que llegué de Tijuana con Patricia y un bebé en brazos, había visto suficientes mentiras como para reconocer una cuando la escuchaba. Kevin había tartamudeado al final. Había dicho, «Te llamo mañana, papá», muy rápido, como si tuviera prisa por terminar la llamada. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la calle Beach. El vecindario estaba tranquilo,
como siempre los sábados por la noche. Las familias mexicanas de las casas de al lado tenían sus luces encendidas, probablemente cenando en familia como nosotros hacíamos antes. Doña Esperanza estaba regando sus rosas en el jardín del frente, igual que hacía cada noche desde Middenmansite que la conocía. Todo parecía normal, pero yo tenía el corazón latiendo como motor descompuesto. Decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a Kevin de vuelta. Marqué su número con dedos temblorosos, pero me saltó directo al buzón de voz. El número que marcó no está disponible en este momento, decía la grabación automática en inglés. Extraño. Kevin siempre tenía el teléfono pegado a la oreja. Sandra siempre se quejaba de que no lo soltaba ni para cenar. ¿Por qué? ¿Justamente ahora lo había apagado? Intenté llamar a Sandra. Mismo resultado. Buzón de voz. Mi estómago se empezó a revolcar como cuando comía algo echado a perder. Una cosa era que el catering se cancelara, pero que los dos tuvieran los teléfonos apagados al mismo tiempo. ¿Qué clase de emergencia era esa que no permitía ni contestar una llamada? Me serví un vaso de agua del grifo y me quedé parado en la cocina, mirando el refrigerador lleno de fotografías de Kevin cuando era niño. Ahí estaba en su graduación del kindergarten, con su carita redonda y sus 2 dientes de adelante, que se le habían caído. Ahí estaba en su primera comunión, con el traje blanco que Patricia había mandado a hacer especialmente para él. Ahí estaba en su graduación de la preparatoria, orgulloso con su birrete azul, abrazándome después de la ceremonia. ¿En qué momento todo había cambiado entre nosotros? Patricia siempre decía que Kevin era buen muchacho, solo que estaba confundido con tanta presión social. Los jóvenes de ahora quieren encajar con sus amigos. Carlos, no es nada personal contra ti. Me explicaba cuando Kevin empezó a llegar tarde a las cenas familiares, cuando dejó de acompañarnos a misa los domingos, cuando comenzó a contestarme con monosílabos cada vez que le preguntaba sobre su trabajo. Pero después de que Patricia murió, las cosas empeoraron. Kevin empezó a visitarme menos, siempre con excusas sobre el trabajo en la compañía de construcción, donde había conseguido empleo. Sandra dejó de saludarme con besos en las mejillas como antes. Ahora solo movía la mano desde lejos y se quedaba en el carro cuando Kevin subía por 5 minutos a ver cómo estaba papá. Los domingos familiares se volvieron cosa del pasado. Los cumpleaños se convirtieron en llamadas rápidas de 5 minutos. Algo dentro de mí, una vocecita que había estado callada durante meses, empezó a susurrarme una posibilidad que no quería considerar. ¿Y si no había sido el catering? ¿Y si la fiesta sí se había hecho, pero sin mí? ¿Y si en este preciso momento Kevin y Sandra estaban celebrando en algún lado, rodeados de gente que yo conocía, contando alguna historia sobre por qué el abuelo no había podido venir? No seas paranoico, Carlos, me dije en voz alta, como hacía Patricia cuando me ponía pesimista. Pero la duda ya estaba sembrada en mi pecho como semilla de preocupación que crece sin permiso. Mis propias manos empezaron a temblar cuando alcé el vaso de agua a los labios. Era la misma sensación que tuve cuando el doctor me llamó para darme los resultados de los análisis de Patricia. Esa certeza espantosa de que algo terrible estaba a punto de revelarse. No podía quedarme en casa toda la noche con esa angustia, comiéndome por dentro. Tenía que hacer algo, tenía que salir de la duda que me estaba volviendo loco. Agarré las llaves de mi pickup Ford del gancho junto a la puerta, la misma camioneta que había comprado usada en el lote de la calle University hacía 12 años, cuando Kevin todavía me acompañaba los sábados a buscar refacciones para los proyectos de la casa. Tal vez era una locura, tal vez solo me estaba torturando sin razón, pero necesitaba verificar con mis propios ojos que no estaba pasando nada raro. Conocía los lugares donde Kevin y Sandra solían reunirse con sus amigos. El restaurante mexicano de la calle Adams, donde celebraban los cumpleaños importantes. El Parque Balboa, donde hacían las reuniones familiares cuando había buen clima. La casa de los padres de Sandra en el barrio de Normal Heights, donde siempre organizaban las fiestas grandes. Mientras manejaba por las calles de San Diego en mi pickup,
Con las ventanas abajo y el aire fresco de octubre pegándome en la cara, traté de convencerme de que solo estaba siendo un viejo desconfiado. Pero cada semáforo en rojo me daba más tiempo para pensar. Cada cuadra me acercaba más a una verdad que tal vez no quería descubrir. El primer lugar que revisé fue el restaurante Casa Guadalajara, en la calle Adams, ese donde Kevin había celebrado su ascenso a supervisor el año pasado. Me estacioné en la calle de enfrente y caminé despacio hacia las ventanas, sintiendo como un espía en mi propia vida. Adentro vi familias cenando, parejas jóvenes brindando, pero ninguna cara conocida. El mesero que siempre nos atendía cuando íbamos con Patricia me vio desde adentro y me saludó con la mano, pero yo solo asentí y regresé a mi camioneta. Mientras manejaba hacia el Parque Balboa, no podía dejar de pensar en todos los cumpleaños que habíamos celebrado juntos cuando Kevin era niño. Patricia siempre hacía 3 leches con fresas, el pastel favorito de Kevin, y yo me levantaba temprano para inflar los globos azules que comprábamos en la tienda de 99 centavos. Kevin corría por toda la casa con sus amiguitos del barrio, gritando de emoción cada vez que abría un regalo. «Papá, eres el mejor papá del mundo», me decía abrazándome las piernas cuando los otros niños se iban a sus casas. Patricia nos tomaba fotos con su cámara desechable, esas que teníamos que llevar a revelar a la farmacia y esperar una semana para ver cómo habían salido. Todavía tengo esas fotografías en una caja de zapatos debajo de mi cama. Kevin sonriendo sin dientes, yo con el cabello negro y sin las canas que ahora me cubren las sienes. ¿Cuándo fue que dejé de ser el mejor papá del mundo para convertirme en el viejo que estorba? El parque estaba prácticamente vacío cuando llegué. Solo algunas parejas jóvenes caminando de la mano y un grupo de muchachos jugando fútbol bajo las luces. Me senté en una de las bancas donde Patricia y yo solíamos traer a Kevin los domingos después de misa, cuando todavía creía que las familias duraban para siempre. Desde ahí podía ver el área de picnic donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, bautizos y graduaciones de la familia extendida. Recordé el día que Kevin cumplió 16 años. Había ahorrado durante 6 meses, trabajando horas extra en el taller de construcción, para comprarle una bicicleta mountain bike que había visto en la tienda de deportes del mall. No era nueva, pero estaba en perfectas condiciones y sabía que Kevin la había estado deseando desde hacía meses. Cuando se la di, pegó un grito de alegría tan fuerte que hasta los vecinos salieron a ver qué pasaba. «Gracias, pa, es perfecta», me había dicho, y me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar una costilla. Esa noche cenamos pizza y vimos películas hasta tarde, los 3 acurrucados en el sofá como cuando él era pequeñito. «Patricia», me tomó de la mano y me susurró al oído. «Eres un buen padre, Carlos. Kevin tiene suerte de tenerte». Pero ahora, sentado solo en esa banca del parque, me preguntaba si Patricia se había equivocado. Tal vez no había sido tan buen padre como creía. Tal vez había fallado en algo fundamental y por eso Kevin ahora prefería celebrar sin mí. La culpa me empezó a comer las entrañas como ácido. ¿Habría sido demasiado estricto cuando era adolescente? ¿Demasiado permisivo? ¿Demasiado pobre para darle todo lo que él quería? Una pareja mayor pasó caminando frente a mí, tomados del brazo, riéndose de algo que solo ellos entendían. Se veían felices, completos. Me recordaron a Patricia y a mí cuando salíamos a caminar por las tardes, después de que Kevin se dormía. Hablábamos de nuestros sueños, de los planes para cuando él fuera grande, de la casa más bonita que íbamos a comprar algún día. Nunca imaginamos que ella se iría primero. Nunca pensamos que yo iba a quedar solo, preguntándome si mi único hijo me estaba mintiendo en mi propio cumpleaños. El teléfono me vibró en el bolsillo. Por un segundo, el corazón se me aceleró pensando que era Kevin, tal vez llamando para disculparse, para explicarme todo, para invitarme a donde realmente estaban celebrando. Pero, cuando saqué el teléfono, era solo un mensaje de texto de mi compañía de seguros recordándome que tenía que renovar mi póliza el próximo mes. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, viendo la hora.
8:43 de la noche. Si realmente había habido un problema con el catering, ¿no me habrían llamado ya para reprogramar? ¿No estarían preocupados por cómo me sentía después de la cancelación? El silencio de Kevin me dolía más que cualquier insulto que me hubiera gritado. Un padre conoce a su hijo como un mecánico conoce su herramienta favorita. Después de 28 años criándolo, sabía cuando Kevin estaba nervioso, cuando tenía hambre, cuando algo lo molestaba. Y la voz que había escuchado en el teléfono esta tarde no era la voz de alguien que estaba lidiando con un problema, del catering. Era la voz de alguien que estaba escondiendo algo grande. Me levanté de la banca con las rodillas protestando por la humedad de la noche y caminé de regreso a mi pickup. Quedaba un lugar más que revisar antes de rendirme y aceptar que tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. La casa de los suegros de Kevin en Normal Heights, donde Sandra siempre organizaba las reuniones importantes de su familia. Si había una fiesta de cumpleaños en algún lado, tenía que ser ahí. Mientras manejaba por la calle Universidad hacia el norte de la ciudad, trataba de prepararme mentalmente para lo que podía encontrar. Tal vez no había nada. Tal vez, de verdad, era solo mi paranoia de viejo solitario. Pero una vocecita en mi cabeza, la misma que me había advertido sobre la enfermedad de Patricia meses antes de que los doctores la detectaran, me seguía susurrando que esta noche iba a descubrir algo que cambiaría todo para siempre. La casa de los padres de Sandra estaba en la calle Pershing, una de esas calles residenciales tranquilas donde las familias de clase media compraban sus primeras casas en los años 80. Conocía bien el camino porque habíamos ido muchas veces cuando Kevin y Sandra recién se casaron, cuando todavía me incluían en las reuniones familiares y me presentaban como el papá de Kevin que construyó su propia casa con sus manos. Mientras me acercaba a la cuadra, mi corazón empezó a latir como compresor de aire trabajando a máxima presión. A 2 casas de distancia ya podía ver algo que me hizo frenar en seco. Había carros estacionados en toda la calle. Carros que reconocía. El Honda Civic blanco de mi compadre Roberto, el mecánico que trabajaba conmigo en el taller. La camioneta roja de mi cuñado Miguel, hermano de Patricia. El Corolla azul de doña Carmen, nuestra vecina de toda la vida. Se me aflojaron las rodillas como si me hubieran quitado todos los huesos de las piernas. Estacioné mi pickup a media cuadra de distancia, con las manos temblándome tanto que apenas podía sostener el volante. Durante 5 minutos me quedé ahí sentado, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. Tal vez era coincidencia. Tal vez había otra celebración. Tal vez mi mente enferma de sospechas me estaba haciendo ver cosas que no existían. Pero entonces escuché algo que me atravesó el alma como cuchillo caliente. Risas. Risas que venían del patio trasero de la casa. Risas que reconocía. La risa escandalosa de Roberto cuando contaba sus chistes colorados. La risa fina de doña Carmen cuando alguien le decía algo chistoso. La risa de Kevin, esa que no escuchaba desde que murió Patricia, libre y feliz como cuando era niño. Me bajé de la pickup con piernas que parecían de gelatina y caminé despacio por la banqueta, pegándome a los carros estacionados para que no me vieran desde la casa. El sonido de las risas se hacía más fuerte con cada paso. También podía escuchar música, esa música mexicana que Patricia y yo poníamos en las fiestas familiares. Vicente Fernández cantando Volver, volver, mientras voces conocidas cantaban a coro. Cuando llegué a la esquina de la propiedad, podía ver perfectamente el patio trasero a través de una cerca de madera que no era muy alta. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones como golpe en el estómago. Había una mesa larga cubierta con un mantel de papel dorado. Había globos azules y dorados amarrados a las sillas. Había un pastel enorme con velas encendidas en el centro de la mesa. Y había por lo menos 20 personas que yo conocía, todos vestidos de fiesta, todos riendo y pasándola bien. Estaban celebrando mi cumpleaños. Sin mí, Kevin estaba parado junto a la mesa, vestido con una camisa nueva que no le conocía, sosteniendo una cerveza Corona y riéndose de algo que le decía Roberto. Sandra tenía puesto un vestido rojo que la hacía ver muy bonita.
Estaba sirviendo platos de comida que se veía deliciosa. Mi cuñado Miguel estaba asando carne en una parrilla portátil, volteando los bisteces con las mismas pinzas que yo le había regalado en Navidad. Todos estaban ahí, toda mi familia, todos mis amigos, celebrando el día que yo nací, como si yo hubiera muerto. Me agarré de la cerca para no caerme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, parado como ladrón espiando mi propia vida. Las piernas me temblaron tanto que tuve que apoyarme completamente contra la madera para mantenerme de pie. Una náusea terrible me subió desde el estómago hasta la garganta, como si hubiera comido algo podrido. ¿Cómo era posible que mi propio hijo hubiera organizado esto? ¿Cómo era posible que Roberto, mi amigo de 20 años, estuviera ahí riéndose como si nada? ¿Cómo era posible que Miguel, el hermano de mi difunta esposa, estuviera asando carne en una fiesta que celebraba mi cumpleaños sin mí? Entonces escuché algo que me terminó de partir el alma en pedacitos. Sandra se acercó al pastel con un cuchillo en la mano y gritó: «A ver, familia, vamos a cantar las mañanitas para que don Carlos las escuche donde esté». Y todos, absolutamente todos, empezaron a cantar las mañanitas mirando hacia el cielo, como si yo estuviera muerto, como si fuera solo un recuerdo bonito al que le cantaban desde la tierra. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Las voces de toda mi familia y todos mis amigos subían al cielo nocturno de San Diego, cantándole a mi fantasma mientras yo estaba ahí parado, vivo pero invisible, mirando cómo celebraban mi vida sin incluirme en ella. Las lágrimas me empezaron a rodar por las mejillas sin que pudiera detenerlas. Era como estar en mi propio funeral, pero peor, porque en los funerales la gente llora. Aquí todos estaban felices, aliviados, libres de la carga que yo representaba para ellos. Después de terminar las mañanitas, hubo un momento de silencio que me dio esperanza por una fracción de segundo. Tal vez alguien iba a preguntar por mí. Tal vez alguien iba a decir que no estaba bien celebrar sin el festejado. Tal vez Roberto, o Miguel o doña Carmen iban a sugerir que me llamaran para ver si quería venir. Pero no. Kevin levantó su cerveza Corona hacia el cielo y dijo con voz fuerte, para que todos escucharan: «Por mi papá, que donde esté, espero que entienda que a veces es mejor celebrar los recuerdos bonitos que lidiar con, bueno, ustedes saben. ¡Salud!», gritaron todos al mismo tiempo, chocando sus vasos y cervezas como si hubieran brindado por algo maravilloso. Esas palabras me cayeron como ácido hirviendo en las heridas abiertas. Lidiar con... ¿Con qué? ¿Con mí? Era yo tan insoportable que mi propio hijo prefería fingir que había cancelado mi fiesta para poder celebrarla sin la molestia de tenerme presente. El dolor que sentí en ese momento fue peor que cuando me dio el infarto hace 3 años. Peor que cuando vi a Patricia en el hospital conectada a todos esos tubos. Roberto, mi compadre de 20 años, el hombre que había llorado conmigo en 1900 el funeral de Patricia, se acercó a Kevin y le puso la mano en el hombro. «Hiciste lo correcto, mijo. Tu papá está en una etapa difícil. Ya está muy mayor para estas reuniones. Mejor que descanse en su casa». Etapa difícil. Muy mayor. Como si yo fuera un perro viejo que ya no sirve para nada más que dormir en una esquina. Miguel, el hermano de mi difunta esposa, levantó su plato de carne asada y gritó: «Por Carlos, que nos enseñó a trabajar duro y a amar a la familia. Pero ahora nosotros seguimos la tradición sin él». Más brindis, más risas, más celebración de mi ausencia. Sandra se acercó a la mesa donde estaba el pastel y empezó a cortarlo en pedazos generosos. Era un pastel 3 leches, igual al que Patricia me hacía cada año hasta que se enfermó. Alguien había tomado la molestia de conseguir exactamente el mismo pastel que mi esposa muerta me preparaba, pero para celebrar sin mí. La ironía me dolió como bofetada. «Doña Carmen, sírvase doble porción», le gritó Sandra a nuestra vecina.
Usted, que siempre estuvo pendiente de don Carlos cuando vivía Patricia, merece comer bien. Doña Carmen, la señora que me llevaba tamales cuando estaba enfermo, que me preguntaba por mi salud cada vez que nos encontrábamos en el supermercado, sonrió y aceptó su pedazo de pastel como si fuera lo más natural del mundo celebrar el cumpleaños de alguien sin invitarlo. Quedé ahí parado durante no sé cuánto tiempo, viendo cómo toda mi vida social continuaba perfectamente sin mí, viendo cómo mis amigos y mi familia habían decidido que era más fácil fingir que el catering se había cancelado que lidiar con mi presencia en mi propio cumpleaños, viendo cómo mi hijo, la persona que yo había criado con tanto amor y tanto esfuerzo, había organizado toda esta mentira elaborada para no tener que sentarse a comer conmigo. Una pregunta me empezó a carcomir el alma desde adentro. ¿Qué tan insoportable me había vuelto? ¿Qué tan molesto era estar conmigo que preferían este engaño cruel antes que pasar 2 horas en mi compañía? ¿Cuándo había dejado de ser el papá que Kevin presumía con orgullo para convertirme en la carga de la que había que librarse? El aire fresco de octubre se sentía como hielo en mis mejillas mojadas. No podía seguir ahí parado, espiando mi propia humillación. No podía seguir viendo cómo la gente que más amaba en el mundo celebraba mi vida como si yo ya no formara parte de ella, pero tampoco podía irme sin que algo dentro de mí muriera para siempre. Entonces escuché a Kevin contando una historia que reconocí inmediatamente. ¿Se acuerdan cuando mi papá insistió en arreglar él mismo el techo de la casa, aunque ya tenía 65 años? Se cayó del tejado y terminó en el hospital con el pie enyesadado. Todos se rieron como si fuera la cosa más chistosa del mundo. Pero yo recordaba ese día diferente. Había arreglado el techo porque no teníamos dinero para contratar a un profesional. Había arriesgado mi seguridad porque quería que Patricia y Kevin tuvieran una casa sin goteras. Cuando me caí, lo primero que pregunté desde el piso fue si estaban bien, si la casa había quedado arreglada. Kevin había llorado ese día, me había abrazado en el hospital y me había dicho que nunca más hiciera algo tan peligroso. Ahora, esa misma historia se había convertido en una anécdota chistosa para entretener a los invitados en la fiesta de mi cumpleaños, donde yo no estaba invitado. En ese momento entendí algo que me dolió más que todas las mentiras juntas. No era solo que hubieran decidido celebrar sin mí. Era que habían decidido convertir mi vida en entretenimiento, mis sacrificios en chistes, mis errores en historias graciosas para amenizar la noche. Ya no era un padre, ya no era un amigo, ya no era una persona. Era solo material para anécdotas. Caminé de regreso a mi pickup con las piernas moviéndose solas, como si fuera sonámbulo. Las risas seguían llegando desde el patio, pero ahora sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo donde yo nunca había existido. Me senté en el asiento del conductor y me quedé ahí durante no sé cuánto tiempo, con las manos sobre el volante, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. No era solo una fiesta, era toda una conspiración. Kevin había llamado a cada persona importante en mi vida y los había convencido de que era mejor celebrar sin mí. ¿Qué les habría dicho? ¿Que estaba muy viejo? ¿Que estaba enfermo? ¿Que me había vuelto una carga demasiado pesada para una celebración normal? El motor de mi pickup tosía al encender, como siempre hacía cuando había estado apagado por mucho tiempo. Era un Ford del 96 que había comprado usado cuando Kevin terminó la preparatoria, pensando que me duraría hasta que él tuviera hijos y necesitara ayuda del abuelo para cargar las cunas y los coches de bebé. Ahora me preguntaba si iba a vivir lo suficiente para conocer a esos nietos, o si Kevin también los protegería de su abuelo difícil. Manejé despacio por las calles vacías de San Diego, sin rumbo fijo, solo necesitando moverme para no volverme loco. Pasé por el barrio donde vivía cuando llegué de Tijuana, por la iglesia de San José donde Kevin hizo su primera comunión, por la preparatoria donde se graduó con honores y yo lloré de orgullo en la ceremonia. Cada lugar me recordaba a
Una época cuando ser su padre era lo más importante que había logrado en la vida, cuando había empezado a cambiar todo. Tal vez cuando Kevin se casó con Sandra y empezó a ver mi casa como demasiado pequeña para las reuniones familiares. Tal vez cuando consiguió su trabajo en la oficina y empezó a avergonzarse de que su padre trabajara con las manos. Tal vez cuando Patricia murió y ya no estaba ahí para hacer de intermediaria entre nosotros, para traducir mis palabras cuando él las malinterpretaba, para recordarle que yo había sacrificado todo por nuestra familia. Llegué a casa cerca de la medianoche. La calle estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido de los cables de luz eléctrica sobre mi cabeza. Entré a mi casa y todo seguía exactamente como lo había dejado. El mantel en la mesa del comedor, las copas limpias en la vitrina, mi camisa celeste colgada en el respaldo de la silla donde la había puesto mientras decidía si ponérmela o no. Me senté en la mesa del comedor y por primera vez en horas me permití llorar sin esconderme. Lloré por la fiesta que nunca tuve. Lloré por el hijo que había perdido sin darme cuenta. Lloré por Patricia, que se había ido creyendo que había criado a un buen hijo. Lloré por todos los cumpleaños futuros que iba a pasar solo, sabiendo que en algún lado Kevin estaría contando anécdotas graciosas sobre el viejo ridículo que una vez fue su padre. Pero, mientras lloraba, algo más empezó a crecer dentro de mi pecho. No era solo tristeza, era algo más duro, más frío. Era una sensación que no había tenido en años, desde que era joven y tenía que defender lo que era mío en un mundo que no regalaba nada a los inmigrantes mexicanos. Era enojo, enojo real, del que te cambia por dentro. ¿Quién era Kevin para humillarme así? ¿Quién era para decidir que yo era demasiado viejo, demasiado molesto, demasiado cualquier cosa para estar en mi propia celebración? Yo había trabajado 70 horas a la semana durante 30 años para darle todo lo que necesitaba. Había renunciado a vacaciones, a ropa nueva, a carros mejores, para que él pudiera ir a la universidad sin deudas. Había cuidado a Patricia durante 2 años de cáncer mientras él estaba muy ocupado en el trabajo, para visitarla más de una vez por semana. Y ahora resultaba que yo era el problema. Yo era la carga. Yo era el que sobraba en mi propia vida. Ese momento tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. No iba a quedarme callado. No iba a fingir que no sabía lo que había pasado. No iba a seguir siendo el viejo comprensivo que acepta cualquier migaja de atención que su hijo le quiera dar. Ya había sido demasiado comprensivo, demasiado paciente, demasiado dispuesto a disculpar lo que no tenía disculpa. Kevin quería celebrar sin mí porque era más fácil, más cómodo, más conveniente. Pues ahora iba a descubrir que algunas decisiones tienen consecuencias, que algunas acciones no se pueden deshacer con una llamada de disculpa y un abrazo incómodo, que su viejo papá todavía sabía defenderse cuando era necesario. Me levanté de la mesa, fui a mi recámara y saqué de debajo de la cama una caja de zapatos que no había abierto en años. Adentro estaban todos los documentos importantes de mi vida, mi acta de nacimiento, mi certificado de naturalización americana, mis estados de cuenta del banco, las escrituras de la casa, los papeles del seguro de vida, y algo más. Algo que Kevin no sabía que existía. Algo que iba a cambiarle la perspectiva sobre quién era realmente el viejo inútil en esta familia. Dentro de la caja de zapatos, entre todos los documentos que había guardado durante décadas, estaba una carpeta amarillenta que no había abierto desde hacía 3 años. La saqué con cuidado, como si fuera dinamita, porque sabía que lo que contenía tenía el poder de cambiar todo entre Kevin y yo para siempre. Cuando Patricia murió, Kevin había insistido en que era mejor que él se encargara de todos los papeleos del funeral y los asuntos legales. «Papá, usted no se preocupe por nada, yo me hago cargo de todo», me había dicho mientras yo lloraba sobre el ataúd de mi esposa. «Usted solo concéntrese en sanar el corazón». Había sonado tan considerado, tan protector. El hijo que cuidaba de su padre en el momento más difícil,
Pero ahora, después de lo que había visto esta noche, entendía que Kevin no estaba protegiéndome. Estaba asegurándose de que yo no tuviera control sobre nada importante en mi propia vida. Abrí la carpeta y ahí estaban los documentos que Kevin nunca había visto, los papeles que explicaban por qué había podido comprar la casa donde él creció, por qué había podido pagar su universidad sin pedir préstamos, por qué había podido mantener a la familia con un trabajo de construcción que no pagaba tanto como él creía. Durante 30 años, desde que llegué a San Diego con Patricia y un bebé en brazos, había trabajado de día en construcción y de noche limpiando oficinas. Había ahorrado cada centavo extra, había invertido en pequeñas propiedades cuando el mercado estaba barato, había comprado y vendido terrenos en las afueras de la ciudad antes de que se desarrollaran. Nunca le dije nada a Kevin porque no quería que creciera sintiéndose rico. Quería que aprendiera el valor del trabajo, que entendiera que todo se gana con esfuerzo. Pero ahora Kevin tenía 28 años, estaba casado, tenía su propia vida. Era tiempo de que supiera quién era realmente su padre. En esos papeles estaba la escritura de 3 casas de alquiler en el barrio de City Heights. Estaba el título de propiedad de un pequeño terreno comercial en National City que ahora valía 10 veces lo que había pagado por él. Estaban los estados de cuenta de 2 bancos diferentes que mostraban ahorros que Kevin nunca había imaginado que existían. Y lo más importante, estaba el testamento que había hecho después de la muerte de Patricia, donde dejaba todo a Kevin. Como único heredero. Todo. Las casas, el terreno, los ahorros, la casa donde él ahora vivía con Sandra. Kevin no lo sabía, pero cuando yo muriera, él iba a ser un hombre rico, no millonario, pero lo suficientemente rico para no preocuparse nunca más por dinero. El hijo que me había excluido de mi propia celebración porque era una carga, el hijo que prefería contar chistes sobre mis accidentes antes que reconocer mis sacrificios, el hijo que había convencido a toda mi familia de que era mejor celebrar sin mí, iba a heredar el resultado de 50 años de trabajo callado. Pero mientras miraba esos documentos a la luz de la lámpara de mi recámara, algo se aclaró en mi mente como agua limpia después de la tormenta. Kevin no merecía saber esto, todavía. No merecía la tranquilidad de saber que su futuro estaba asegurado, no después de lo que había hecho. Si quería tratarme como un viejo inútil que estorba, entonces iba a descubrir qué se sentía realmente no tener al viejo en su vida. No solo en las fiestas, en todo. Agarré el teléfono y marqué el número. De mi abogado, Ernesto Morales, el mexicano que me había ayudado con todos mis papeles de inmigración hace 20 años y después se había vuelto mi consejero legal para todas las propiedades. Sabía que era muy tarde para llamar, pero Ernesto me había dicho muchas veces que lo llamara a cualquier hora si era algo urgente. «Carlos, ¿estás bien? Son las 12:30 de la noche», me contestó con voz preocupada. «Ernesto, necesito cambiar mi testamento. Mañana mismo». «¿Qué pasó? ¿Estás enfermo?» «No estoy enfermo del cuerpo, compadre. Estoy enfermo del alma. Mi hijo me enseñó esta noche quién es realmente. Le conté todo. La llamada de Kevin, la mentira del catering, la fiesta donde celebraron mi cumpleaños sin mí, las risas, los brindis, las anécdotas que convertían mis sacrificios en entretenimiento». Ernesto me escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para decir «no puede ser» y «qué barbaridad» cuando le contaba las partes más dolorosas. «Carlos, entiendo tu enojo, pero ¿no crees que es mejor esperarte unos días? Hacer cambios legales, importantes cuando uno está dolido, puede ser...» «Ernesto», lo interrumpí con voz que no admitía discusión. «He esperado 68 años para aprender que la familia no siempre es lo que uno cree. No voy a esperar más. ¿Qué quieres hacer exactamente?» «Quiero que Kevin aprenda qué significa realmente perder a su padre. No solo en las fiestas, compadre. En todo». Ernesto se quedó callado por un momento. Luego suspiró profundo y me dijo, «Nos vemos mañana a las 9 en mi oficina.
Lleva todos los documentos. Después de colgar el teléfono, me quedé sentado, en la orilla de mi cama, mirando los papeles que representaban toda una vida de trabajo silencioso. Kevin pensaba que conocía a su padre. Pensaba que sabía exactamente quién era el viejo que había decidido excluir de su celebración. Mañana iba a empezar a descubrir que había cometido el error más caro de su vida. A las 9 en punto de la mañana del domingo estaba sentado, en la oficina de Ernesto Morales, con todos mis documentos esparcidos sobre su escritorio de madera oscura. Ernesto tenía cara de no haber dormido bien, probablemente pensando en la conversación que habíamos tenido la noche anterior. Me conocía desde hacía 20 años y sabía que cuando tomaba una decisión, ya no había vuelta atrás. Carlos, antes de empezar, quiero que me confirmes una cosa, me dijo mientras revisaba los papeles. Kevin realmente no sabe nada de estas propiedades. Nada. Siempre pensó que éramos una familia de clase trabajadora normal. Nunca le dije que tenía más de lo que se veía. ¿Y la casa donde vive ahora con Sandra? Se la regalé cuando se casaron, pero las escrituras siguen a mi nombre. Él cree que se la compró con su enganche, pero yo pagué la hipoteca completa sin que se diera cuenta. Quería que se sintiera orgulloso de haber comprado su primera casa. Ernesto movió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Carlos, tu hijo no tiene idea de que va a heredar casi $500,000 entre propiedades y ahorros. Exacto. Y después de lo de anoche, ya no estoy seguro de que deba heredar nada. ¿Qué quieres hacer exactamente? ¿Desheredarlo? Por completo. Me quedé callado por un momento, pensando en Kevin cuando era niño, en todas las veces que me había dicho que me amaba, en los domingos que pasábamos construyendo cosas juntos en el garaje. Parte de mí todavía amaba a ese niño, pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que podía organizar una fiesta para celebrar mi cumpleaños sin invitarme. No quiero desheredarlo completamente, le dije finalmente, pero quiero que aprenda qué significa perder cosas importantes por tomar decisiones egoístas. ¿Qué propones? Saqué de mi cartera una hoja de papel donde había escrito mis ideas, durante toda la madrugada. Quiero dividir todo en 3 partes. Una tercera parte para Kevin, una tercera parte para obras de caridad que ayuden a familias mexicanas inmigrantes, y una tercera parte para crear un fondo de educación en memoria de Patricia. Ernesto levantó las cejas. Eso significa que Kevin solo va a heredar como $160,000 en lugar de casi $500,000. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Pero hay más. ¿Más? La casa donde vive con Sandra. Quiero que se enteren de que las escrituras están a mi nombre. Quiero que sepan que durante 3 años han estado viviendo en M.I. Casa, creyendo que era suya. Carlos, eso va a ser un shock enorme para ellos. Ernesto, anoche vi a mi hijo brindar por celebrar los recuerdos bonitos de su padre en lugar de lidiar conmigo en persona. Shock es lo que se merece. Ernesto empezó a escribir notas en un papel legal. ¿Y qué quieres hacer con la casa? ¿Echarlos? No. No soy cruel como ellos, pero quiero que Kevin sepa que si quiere quedarse ahí, va a tener que pagarme renta, como cualquier inquilino. Renta de mercado, completa, cada mes. Y si alguna vez vuelve a faltarme el respeto o a excluirme de algo importante, se van. ¿Cuánto es la renta de mercado para esa casa? $2,400 al mes. Ernesto silbó por lo bajo. Kevin va a tener que conseguir un trabajo de tiempo completo solo para pagar la casa donde ha estado viviendo gratis. Exacto. Va a aprender qué significa realmente el trabajo duro. Van a entender de dónde salía el dinero que le permitió vivir cómodamente todos estos años. ¿Y si se niega a pagar? Entonces los desalojo, legalmente, como a cualquier inquilino que no paga. Ernesto dejó de escribir y me miró directamente a los ojos. Carlos, esto va a cambiar tu relación con Kevin para siempre. ¿Estás preparado para eso? Mi relación con Kevin ya cambió para siempre anoche, cuando descubrí que prefiere celebrar mi vida sin mí presente. Solo estoy asegurándome de que las consecuencias sean apropiadas para sus decisiones.
¿Y cuándo quieres que sepan todo esto? Hoy mismo. Quiero que vayas a su casa esta tarde y les entregues los documentos. Quiero ver las caras que ponen cuando se den cuenta de quién es realmente el viejo inútil al que excluyeron de mi propia fiesta. Ernesto suspiró profundo y siguió escribiendo. Durante las siguientes 2 horas revisamos cada detalle, cada posible consecuencia legal, cada escenario que podía desarrollarse. Cuando terminamos, tenía en mis manos un conjunto completo de documentos que iban a cambiar todo. Un Nuevo Testamento que reducía la herencia de Kevin a una tercera parte. Un contrato de arrendamiento para la casa donde vivía con Sandra. Una carta legal explicando que las escrituras de la propiedad estaban a mi nombre y siempre habían estado. Y una notificación de que tenía 30 días para decidir si quería firmar el contrato de renta o mudarse. ¿Quieres estar presente cuando entregue esto?, me preguntó Ernesto. No. Quiero que lo reciban sin que yo esté ahí, que tengan tiempo de procesarlo, de entender completamente lo que significa. Después, si Kevin quiere hablar conmigo, ya sabe dónde vivo. Carlos, espero que sepas lo que estás haciendo. Ernesto, por primera vez en 3 años, sé exactamente lo que estoy haciendo. Salí de la oficina del abogado sintiendo algo que no había sentido desde la muerte de Patricia. Control sobre mi propia vida. Durante demasiado tiempo había permitido que Kevin dictara los términos de nuestra relación. Había aceptado las migajas de atención que él quería darme. Había tolerado el irrespeto porque tenía miedo de perder al único hijo que me quedaba. Pero anoche había aprendido que ya lo había perdido de todas formas. Kevin había decidido que era más fácil celebrar a un padre muerto que convivir con uno vivo. Ahora iba a descubrir qué tan fácil era la vida sin los beneficios de tener un padre vivo que se había pasado 50 años trabajando en silencio para asegurar su futuro. Esa tarde me quedé en casa esperando. Sabía que Ernesto iba a llegar a casa de Kevin alrededor de las 3, cuando normalmente estaban en casa descansando después del almuerzo dominical. Me senté en mi sillón de cuero con una taza de café y el periódico en español, pero no podía concentrarme en leer nada. Cada 5 minutos miraba el reloj de pared que Patricia había comprado en una venta de garaje, contando los minutos hasta que mi hijo descubriera quién era realmente su padre. A las 3:15 sonó mi teléfono. Era Ernesto. Carlos, ya. Llegué a la casa. Kevin y Sandra están aquí. Les voy a entregar los documentos ahora. Perfecto. Llámame cuando termines. Corté la llamada y me quedé sentado en silencio, imaginándome la escena. Kevin abriendo la puerta, extrañado de ver a un abogado un domingo por la tarde. Sandra apareciendo detrás de él, preguntando quién era. Ernesto presentándose profesionalmente y explicando que venía a entregar documentos legales importantes relacionados con propiedades de Carlos Mendoza. La confusión inicial. Los documentos cambiando de manos. Kevin leyendo el primer papel, probablemente el contrato de arrendamiento. Su cara cambiando de confusión a shock cuando se diera cuenta de que la casa donde había estado viviendo durante 3 años no era suya. 45 minutos después, mi teléfono sonó otra vez. Carlos, ya terminé. Fue intenso. ¿Cómo? ¿Reaccionaron? Kevin se puso pálido como papel cuando leyó que las escrituras estaban a tu nombre. Sandra empezó a llorar cuando vio el contrato de renta. Se quedaron callados durante 10 minutos completos, solo leyendo y releyendo los papeles. ¿Dijeron algo? Kevin me preguntó si era una broma. Le expliqué que era completamente legal y oficial. Después preguntó por qué su papá estaba haciendo esto, de la nada. ¿Y qué le dijiste? Le dije que los clientes no siempre comparten sus razones personales conmigo, pero que si quería respuestas, debía hablar directamente contigo. ¿Algo más? Sandra preguntó si realmente los ibas a echar si no pagaban la renta. Le confirmé que tenías derecho legal a desalojarlos como a cualquier inquilino moroso. ¿Y Kevin? Kevin se veía destruido, Carlos, como si acabara de darse cuenta de algo terrible. Siguió diciendo, no entiendo, una y otra vez.
Ahora va a entender muchas cosas que debió entender hace tiempo. Después de colgar, me preparé mentalmente para lo que sabía que venía. Kevin iba a llamar, probablemente gritando, probablemente exigiendo explicaciones, probablemente acusándome de estar loco o senil. Pero por primera vez en años, yo tenía todas las cartas en mis manos. El teléfono sonó a las 5:15 de la tarde. «¿Papá? Soy Kevin. ¿Podemos hablar?» Su voz sonaba diferente. No era la voz segura y un poco condescendiente que había usado conmigo durante los últimos años. Era la voz de alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un error. «Enorme. Claro, mijo. ¿De qué quieres hablar? Papá, ¿puedo ir a la casa? Necesito entender qué está pasando». «Tu casa es mi casa, Kevin. Siempre ha sido mi casa». Hubo un silencio largo. Finalmente Kevin susurró, «Voy para allá». Media hora después escuché su Honda Civic estacionándose en la entrada. Escuché sus pasos en el porche, más lentos, de lo normal. Escuché cómo tocó la puerta con golpecitos suaves, casi tímidos, muy diferentes a la manera segura que tenía de entrar antes como si fuera el dueño del lugar. Abrí la puerta y lo vi parado ahí con una carpeta en las manos, los mismos documentos que Ernesto le había entregado. Se veía como cuando era niño y había roto algo importante, con esa cara de culpabilidad mezclada con miedo. «Papá, ¿podemos hablar de esto?» «Pasa», le dije, haciéndome a un lado. Se sentó en el sofá donde solía sentarse cuando venía de visita, pero esta vez se veía pequeño, encogido. Puso los documentos en la mesa de centro como si fueran evidencia de un crimen. «Papá, yo no. No sabía que usted tenía... ¿No sabías qué, Kevin? No sabía que tenía propiedades. No sabía que la casa era suya. No sabía que...» Su voz se quebró un poco. «No sabía que era rico. No soy rico, hijo. Soy un hombre que trabajó toda su vida y ahorró cada centavo para asegurar que su familia estuviera bien. ¿Por qué nunca me dijo nada?» Lo miré directamente a los ojos, viendo al hombre de 28 años que había organizado una fiesta para celebrar mi cumpleaños sin invitarme, porque quería que aprendieras el valor del trabajo, porque quería que fueras humilde, porque quería que respetaras los sacrificios de tu padre. Kevin bajó la mirada. Por primera vez en años no tenía una respuesta rápida, pero parece que fallé en enseñarte esas cosas, ¿verdad, mijo? Kevin se quedó callado durante varios minutos, mirando sus manos como si ahí estuvieran escritas las respuestas que necesitaba encontrar. Finalmente levantó la vista y me miró con ojos que no había visto desde que era niño, ojos llenos de miedo y arrepentimiento. «Papá, sé que estuvo en la fiesta anoche». La confesión me pegó como golpe directo al estómago, aunque ya me lo esperaba. Asentí con la cabeza, esperando a que continuara. Los vecinos de los papás de Sandra lo vieron parado junto, a la cerca. Doña Carmen me llamó esta mañana para preguntarme por qué usted se había ido sin entrar. ¿Y qué le dijiste a doña Carmen? Le dije que había sido un malentendido. Su voz se quebró completamente. «Papá, lo que hicimos fue horrible. No tengo excusa, no tengo justificación». Las lágrimas le empezaron a rodar por las mejillas, pero yo me mantuve serio. Había llorado demasiado anoche como para derretirme, ahora con su arrepentimiento tardío. «Kevin, durante 68 años he aprendido que las acciones tienen consecuencias. Tu madre me enseñó que criar a un hijo significa enseñarle que en la vida uno tiene que responder por lo que hace. Papá, fue idea de Sandra. Ella dijo que usted estaba deprimido desde que murió mi mamá, que sería mejor hacer algo más íntimo sin presionarlo a... «No me eches la culpa a Sandra», le grité, levantándome del sillón por primera vez. «Sandra no es mi hija. Tú, sí. Tú eres quien tenía la responsabilidad de respetarme y protegerme». Kevin se encogió como si mis palabras fueran bofetadas físicas. Tenía razón en asustarse. En 50 años de ser su padre, nunca le había gritado así. «Tú fuiste quien llamó a Roberto, a Miguel, a doña Carmen, a toda mi familia, para decirles que era mejor celebrar sin mí.
Tú fuiste quien decidió convertir los sacrificios de tu padre en anécdotas chistosas para entretener a los invitados. Tú fuiste quien brindó por lidiar con tu propio padre. Papá, yo nunca dije. Yo estuve ahí, Kevin. Vi todo. Escuché todo. Mi voz retumbó en la sala como trueno. Vi como toda mi familia celebraba mi cumpleaños como si yo estuviera muerto. Vi cómo te reías con Roberto mientras contabas la historia de cuando me caí del techo. Vi cómo todos brindaron por continuar las tradiciones sin mí. Kevin se puso de pie con las piernas temblorosas. Papá, por favor, déjeme explicarle. No hay nada que explicar, mijo. Por primera vez en 3 años todo está perfectamente claro. Caminé hacia la ventana y señalé hacia la calle. ¿Ves esa casa de doña Carmen? Ella me llevaba tamales cuando estaba enfermo. ¿Ves la casa de los González? Él me ayudaba con el jardín cuando me dolía la espalda. ¿Ves la tienda de la esquina? El señor que la atiende siempre me pregunta por mi salud. Me volteé a mirarlo. Toda esa gente que me respeta, que me cuida, que me trata con dignidad, anoche estuvo celebrando mi cumpleaños sin mí porque mi propio hijo los convenció de que era lo mejor. Papá, fue un error terrible. Podemos arreglarlo. Podemos. Kevin, lo interrumpí con voz tranquila pero firme. Algunos errores no. Se arreglan con disculpas. Algunos errores requieren consecuencias reales. ¿Me va a echar de la casa? No te voy a echar. Pero si quieres quedarte ahí, vas a pagar renta como cualquier adulto responsable. Vas a aprender lo que cuesta mantener una casa. Vas a entender de dónde salía el dinero que te permitió vivir cómodamente mientras creías que eras independiente. Papá, $2,400 al mes. No sé si podemos. Entonces consigue un trabajo mejor. Trabaja horas extra. Haz lo que yo hice durante 30 años para asegurar que tuvieras un techo sobre tu cabeza. Kevin se sentó otra vez, con la cabeza entre las manos. ¿Y si pagamos la renta? ¿Las cosas van a volver a ser como antes? Toin. Lo miré durante un largo momento, viendo al hombre que había criado, al hijo que había amado más que a mi propia vida, al joven que había decidido que era más fácil celebrar a un padre muerto que convivir con uno vivo. Kevin, las cosas nunca van a volver a ser como antes. Anoche algo se rompió entre nosotros que no se puede reparar completamente. Pero tal vez, si aprendes a respetarme de verdad, si entiendes el valor de lo que construí para ti, si demuestras que puedes ser el hombre que tu madre y yo creíamos que ibas a ser, tal vez podamos construir algo nuevo. ¿Algo nuevo? Una relación entre 2 hombres adultos que se respetan mutuamente. No entre un padre que da todo y un hijo que toma todo como si fuera su derecho natural. Kevin se quedó callado por varios minutos. Finalmente, con voz muy baja, me preguntó, ¿me perdona, papá? Kevin, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Si realmente quieres mi perdón, demuéstramelo durante los próximos meses. Demuéstrame que entiendes lo que hiciste. Demuéstrame que puedes ser el hombre que merece heredar todo lo que construí. Se levantó para irse, tomó los documentos de la mesa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Papá, ¿cree que algún día podamos volver a ser una familia normal? Mijo, le dije, sintiendo por primera vez en años que tenía control sobre mi propia vida. Nunca fuimos una familia normal. Fuimos una familia donde un padre lo dio todo y un hijo lo recibió todo sin agradecerlo. Ahora, tal vez, podamos ser una familia donde 2 personas se respetan de verdad. Kevin salió de mi casa esa noche diferente al hombre que había entrado, y yo me quedé solo en mi sala, no sintiendo soledad, sino sintiendo algo que no había sentido en años: dignidad. A veces, enseñarle a un hijo a valorar lo que tiene significa arriesgarse a perderlo. Pero si no se arriesga, ya se perdió de todas formas. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees que hice lo correcto al enseñarle a mi hijo el valor de respeto? Cuéntame en los comentarios de qué ciudad me escuchas, y si alguna vez has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger tu dignidad.
Dale like si crees que un padre tiene derecho a exigir respeto y suscríbete para más historias de la vida real.